Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la última sesión correspondiente a este ciclo 1-2020 de la Cátedra de Derecho Procesal Penal 1 para los grupos 1 y 2. Ya teníamos un par de días de no conectarnos a través de esta plataforma y de poderles enviar las clases. Con esta clase estaríamos dando finalización al ciclo 1-2020 y pues satisfactoriamente hemos cumplido con los contenidos programáticos que se nos requieren para la finalización del ciclo. En ese sentido, esta clase únicamente va a consistir en afinar algunas ideas últimas de las medidas cautelares sobre las medidas cautelares de carácter patrimonial, y posteriormente haré una retroalimentación sobre el tema de los interrogatorios que vimos en las últimas sesiones y de las medidas cautelares sobre algunos puntos específicos. Bien, como decíamos, las medidas cautelares que los jueces pueden imponer a una persona son de carácter personal o de carácter patrimonial. Ya las personales ya habíamos hablado y nos vamos a referir en la retroalimentación. Sobre las medidas cautelares de carácter patrimonial tenemos, por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la fianza, que el juez en un momento determinado puede imponer a una persona que esté siendo procesada. ¿Cuál es el objeto de imponerlas? Es asegurar, digamos, el pago de una probable responsabilidad civil que se quiera reclamar dentro del proceso. Ese va a ser la finalidad primordial con la que se puede imponer una medida cautelar. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos relativos al patrimonio, ¿no? Una estafa agravada, una estafa simple, podría imponerse una prenda, una medida cautelar de caución económica, por ejemplo, o una fianza o una hipoteca, según haya sido, diríamos, el perjuicio causado en el patrimonio de la víctima. Pero también puede darse el caso de que el juez considere necesario imponer una fianza a una persona para poder sustituirle la detención provisional o para asegurar de que esa persona pues tiene los suficientes recursos para pagar esa fianza y poder estar en libertad, ¿no? Es decir, que el aspecto económico no es ningún impedimento para que pueda estar con otras medidas cautelares. Pero suele suceder, y lo digo por experiencia, recuerdo mis primeros casos que llevé cuando recién graduado de la carrera. Recuerdo que a una persona que se le estaba procesando por un delito de robo agravado se le impuso una fianza de $5,000. Pero las características socioeconómicas que tenía mi representado en aquel momento no podían o no alcanzaban pues para cubrir esa fianza. El juez tuvo, digamos, un criterio, a mi juicio, pues un poco alejado de la realidad en el hecho de ponerle esa fianza. Sin embargo, la impuso de $5,000 en ese momento. Cuando pasan estas circunstancias y se está consciente de que los imputados no pueden pagar una fianza, no tienen recursos, son personas, por ejemplo, que viven en el campo, que su forma de trabajo es la tierra, el cuidado de animales, etc. Lo que hay que hacer como litigantes es presentar un escrito y solicitar a Medicina Legal que se realice un estudio socioeconómico. Con ese estudio socioeconómico se va a lograr establecer de que la persona no tiene capacidad de pago. En ese sentido, pues la medida cautelar patrimonial puede ser sustituida lógicamente por otra que sí sea viable para los intereses o sea viable pues cumplir al imputado. O puede darse el caso también que se presente otra persona ofreciendo pagar la fianza, que eso también es posible realizarlo, ¿no? Otra persona puede pagar la fianza a nombre del imputado para que éste pueda salir, digamos, con otra medida cautelar menos gravosa. También tenemos, como dije, la prenda, la hipoteca, las anotaciones preventivas que va girando el juez en ese sentido cuando se da una hipoteca, tendrá que girarla al registro de la propiedad raíz hipoteca, ¿no? Para
establecer ya un gravamen sobre esa propiedad y que ésta no pueda ser objeto de ningún acto jurídico posteriormente, una compraventa, una donación, etc. Pero lo que se pretende con las medidas cautelares patrimoniales es asegurar parte del patrimonio del imputado, en el sentido pues que en un momento determinado se va a perseguir una responsabilidad civil y se puede reclamar de esa forma. Si al final no hay una responsabilidad civil, entonces los efectos jurídicos que van a tener la fianza, la hipoteca, la prenda, por ejemplo, porque se le puede aplicar una medida cautelar que dé algún objeto en prenda, todos esos efectos jurídicos deben de establecerse conforme a las reglas del Código Civil, ¿no? Las reglas allá cuando nos habla de las obligaciones sobre la prenda, porque pueden pasar muchas o varias cosas al momento de tener, por ejemplo, la prenda, que la prenda se destina a un depositario y en manos de este depositario se arruina la prenda, se pierde, etc. Entonces, todos esos problemas que pueden darse se van a resolver conforme a la teoría de las obligaciones allá en el Código Civil y las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles también. En un momento determinado se llegue a judicializar eso hasta ese nivel. Pero básicamente esa es la razón de establecer medidas cautelares de carácter patrimonial y que en un determinado caso pues el imputado no tenga la disponibilidad también de maniobrar con esos bienes y poderlos traspasar a otras personas y luego justificar de que no tiene cómo responder ante una posible responsabilidad civil. Entonces, eso básicamente es la idea principal de las medidas cautelares patrimoniales respecto a la persona que está siendo juzgada mediante un proceso penal. Ahora, como dije anteriormente, cuando hablamos de las medidas cautelares estamos hablando de medidas o de resoluciones debidamente fundamentadas que son emitidas por un órgano judicial, ¿no? Ya por el artículo 320 nos habla qué son las medidas cautelares y definitivamente a una persona que está siendo procesada no se le puede imponer una medida cautelar si ésta no viene en una resolución debidamente fundamentada. ¿Por qué? Porque le están restringiendo derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a tránsito hacia cierto lugar o el derecho de salir del país, etc. Entonces la gravedad que tienen las medidas cautelares en la persona pues debe tener una justificante legal, debe tener una justificante, una resolución debidamente fundamentada, como decíamos. Hablábamos de las 4 características que tienen las medidas cautelares. La primera es que las medidas cautelares son instrumentales, es decir, son un vehículo, un camino que se ocupa para lograr un objetivo. El objetivo pues es mantener el proceso vivo sin que éste pueda frustrarse, garantizar los derechos de la víctima también ante la sujeción que el juez o el tribunal va a tener del imputado, la disponibilidad para seguirlo procesando. En ese sentido, las medidas cautelares no son un fin dentro del proceso. Es decir, los procesos penales no tienen por finalidad aplicar medidas cautelares, se aplican como un instrumento para asegurar, digamos, la buena marcha de este como tal. La segunda característica de las medidas cautelares decíamos que es la provisionalidad. Y la provisionalidad no es lo mismo que temporalidad. Cuando hablamos de una provisionalidad estamos hablando de algo que está dependiendo de un evento futuro o de algo que se espera que suceda. Y la temporalidad, pues, si las medidas cautelares fueran temporales, pues bastaría con que esperar que se cumpla un tiempo determinado para que eso llegue y al final, independientemente pase o no pase el evento, la medida cautelar tendría que levantarse, pero no es así, son provisionales. ¿Y cuál es el evento que se espera? Bueno, la resolución final, una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria según sea el caso y los medios probatorios o las pruebas que se discutan en un juicio, ¿no? Entonces esa es la segunda característica. La tercera es la jurisdiccionalidad. La jurisdiccionalidad es importante
porque como dice el artículo 320, solamente el juez puede imponer una medida cautelar. De manera excepcional ya habíamos hablado que la Fiscalía y la Policía aplican medidas cautelares, pero esas medidas al final se van a judicializar. Es decir, la Fiscalía como encargada de la persecución del delito y la Policía como un ente coadyuvante no pueden en un momento determinado aplicar una medida cautelar sin que ésta llegue al final del conocimiento del juez estando en un proceso. O sea, sería ilógico, ¿no? Entonces, al final la medida cautelar entra al área jurisdiccional y es el juez quien emite la resolución para poder darle la legalidad y la legitimidad que las medidas requieren como tal. Y la última característica es la oficiosidad. En un momento determinado, las medidas cautelares pueden ser aplicadas de oficio, ¿no? Es decir, el juez de instrucción, por ejemplo, tiene facultad para aplicar una medida cautelar. Allá cuando vemos por el artículo 363, 364, que habla de las resoluciones que emite el juez de instrucción en la audiencia preliminar o posterior a la audiencia preliminar, está la aplicación de medidas cautelares. Incluso previo a la celebración del juicio, los jueces pueden mandar a traer por apremio a una persona para que comparezca al proceso, ¿no? Eso es una medida cautelar como tal. Dentro del juicio también pudieran aplicarse medidas cautelares si se suspende, por ejemplo, la vista pública por una revelación que cambie el curso de la investigación, o porque se ordene prueba para mejor proveer y se tenga la sospecha que si el imputado ha estado todo el proceso en libertad, pero con esta suspensión de la vista pública porque se va a ordenar prueba para mejor proveer, la Fiscalía va a seguir investigando un poco más. Si se deja en libertad, si se mantiene en el mismo estatus que el imputado estaba, pues corremos el riesgo de que se vaya a escapar. Entonces ahí se puede aplicar otra medida cautelar mucho más gravosa, ¿sí? Que tal vez un arresto o que tal vez la medida de presentarse cada 15 días al tribunal, etcétera, o cada cierto tiempo. Entonces, ahí se pueden ir aplicando medidas cautelares y eso hablamos de la oficiosidad. Oficiosidad que en un momento determinado el juez puede utilizar. Luego, claro, las medidas cautelares, por ejemplo, en la audiencia inicial son pedidas por la Fiscalía, no en su requerimiento fiscal. Solicita ya sea la detención provisional o medidas sustitutivas a la detención provisional o medidas de carácter patrimonial también que lo puede hacer. En ese sentido, aquí se cumple la cuarta característica de las medidas cautelares como tal. Dentro de las medidas cautelares ya habíamos dicho que la más gravosa es la detención provisional. ¿Por qué? Lógicamente porque restringe la libertad ambulatoria de las personas. Para que se decrete, por ejemplo, habían varios tipos de detención. Estaba la detención provisional, la detención administrativa que gira la Fiscalía, la detención por el término de inquirir, la detención para inquirir, la detención en flagrancia también, que algunos pudieran decir, mira, no es una medida cautelar. ¿Cómo? O sea, si está cometiendo un delito o está en persecución, cuando lo detienen, es una detención, digamos, cautelar que se le está haciendo como tal. Y en ese sentido, esta es la medida más gravosa. Cuando hablamos de las restricciones migratorias también, que en un momento determinado Fiscalía puede girar y luego hacer de conocimiento al juez para que se judicialice. Entonces, por ejemplo, el fiscal, dice la ley que para que el fiscal pueda decretar una detención administrativa, debe verificar de que concurren los presupuestos de la detención provisional. ¿Cuáles son los presupuestos de la detención provisional? Bueno, ya de todos es conocido, lo hemos explicado en otros videos. Primero, el fumus bonis juris o apariencia de buen derecho, ¿sí? Que significa la probabilidad positiva de que la persona es autor del delito porque hay indicios como tal. Y el periculum in mora o el peligro de fuga. Periculum in mora o peligro de fuga que nos llega a establecer de que si el imputado, ya esto se denota pues por la gravedad del delito y por las circunstancias que rodean también el delito, que si en un momento determinado se deja en libertad, el imputado puede
burlar la justicia, escapar y va a paralizar el proceso, y en ese sentido pues estaríamos ante, diríamos, una frustración del acceso a la justicia por parte de la víctima. Por otro lado, esos son los requisitos para la detención provisional, mismos que deben de aplicarse por el fiscal cuando decreta una detención administrativa. En ese sentido, pues ahí tenemos la detención administrativa, que es la que te dije decreta el fiscal. Por ejemplo, cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito, es un análisis que él hace en base a los indicios que se tienen, a la gravedad del delito, y la puede decretar. Si la decreta, pues entonces lógicamente quiere decir de que en el requerimiento fiscal él va a solicitar la continuación de la detención provisional y se la va a pedir al juez para que él en la audiencia inicial la decrete y el proceso pase a instrucción con persona detenida, es decir, con persona que va a ir a empezar a cumplir su detención en un centro penitenciario, que así tendría que ser, ¿no? Aunque en términos reales, en términos prácticos, ustedes se van a dar cuenta que hoy por hoy hay muchas personas que están cumpliendo detención provisional en las Bartolinas de las delegaciones policiales, y que eso pues es absolutamente contraproducente con el derecho a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa técnica, a la dignidad humana, que no obstante está reconocido no solo por nuestra Carta Magna, nuestras leyes secundarias, sino por el derecho internacional como tal, del cual somos suscriptores por muchos tratados. Entonces ahí es donde se empiezan a ver los problemas que pueden establecerse respecto a la violación de derechos fundamentales. Bien, y luego también tenemos la detención por el término de inquirir, que esta es la que decreta el juez de paz después que le presentan el requerimiento. Solo para recordar, si una persona comete un delito este día y el fiscal, por ejemplo, hoy a las 10 de la noche decide decretar la detención administrativa, entonces acordémonos que hay 72 horas que la fiscalía tiene para presentar su requerimiento. Cuando lo presenta al juez, en el requerimiento ahí le va a solicitar la detención provisional, que es lo más lógico que va a hacer, ¿no? A menos puede cambiar su decisión, por supuesto, ¿no? Si las circunstancias cambian o aparece una información lógicamente que apunta o que logra establecer de que la persona no ha cometido el delito, puede cambiar la decisión, pero si decreta la detención administrativa, pues eso mismo va a solicitar en la audiencia inicial a través de su requerimiento. Cuando le presentan el requerimiento al juez de paz es donde él, al ver que le están solicitando la detención provisional, la medida cautelar de la detención provisional, decide decretar la detención por el término de inquirir, es decir, otras 72 horas, que en esas 72 horas tendrá que programar la audiencia inicial. Y dentro de esas 72 horas también puede ordenar la realización de actos urgentes de comprobación. Puede hacer un registro, puede ser un reconocimiento de reos, una reconstrucción, etc. Una pericia que le estén solicitando la puede ordenar en ese momento también. Entonces, recordemos que estos días, tanto de la detención administrativa como la detención por el término de adquirir, son días, llamémosle de corrido o días comunes. Aquí no se descuentan ni fines de semana, ni días feriados, ni vacacionales de ningún tipo. Son días continuos los que se van contando en términos de privación de libertad. Entonces, esa es otro tipo de medida cautelar, otro tipo de detención, ¿no? Hay otro tipo que es la detención para inquirir, que esta excepcionalmente la decreta el juez cuando se necesita buscar o seleccionar o verificar si dentro de las personas que se encuentran cerca de la escena del delito o de un lugar, pues está probablemente el autor del hecho. Entonces el juez perfectamente puede decretar una detención para inquirir, que esta pues no tendría que tener ningún tipo de características como una detención provisional, es decir, en el sentido del trato al imputado o no al imputado, sino que a los presuntos partícipes del delito, ¿no? En el sentido de que no se les puede esposar, mucho menos se les puede tratar como personas pues que tengan o que estén ya
con una sospecha, digamos, fundada de que han cometido un delito. ¿Por qué? Porque precisamente la detención para inquirir, como lo dice la ley, es para eso, para investigar e indagar si en realidad se han cometido. O si está ahí o si ahí se puede efectuar alguna captura. Entonces esas son las medidas cautelares, digamos la más gravosa. Hay una excepción allá por el artículo 331, 332, donde dice que no se puede sustituir la detención provisional a los delitos siguientes y empieza a mencionar una serie de delitos, algunos relativos al patrimonio, delitos de libertad sexual, de drogas, del fisco, etc. Ahí no se puede sustituir la detención provisional. ¿Por qué razón el legislador consideró eso? Bueno, esta fue una reforma que entró después de la entrada de que se aprobaron los códigos, en el sentido pues de que se fue restringiendo, se fue quitando, digamos, las posibilidades a las personas que estaban cometiendo esta clase de delitos en cantidad, y que antes no había una restricción, pues llegaban, se les aplicaba otra medida, salían, volvían a delinquir. Y esto iba enlazado también con otras salidas alternas, por ejemplo la conciliación, que habían delitos de ellos que se conciliaban, entonces se caía en un círculo vicioso, ¿no? Pero al final pues se fueron reformando y hubo esta disposición donde se prohíbe sustituir la detención provisional en esa clase de delitos. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y luego tenemos las medidas cautelares personales menos gravosas, como decíamos, presentarse periódicamente ante el juez, a firmar, a emitir, a establecerte que se encuentra en el mismo domicilio, no salir fuera del país, la prohibición de visitar determinados lugares o personas, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, etc. Todas esas son medidas cautelares personales menos gravosas y que el juez las va a establecer de acuerdo al perfil que tenga del imputado y las circunstancias también que rodeen el delito. Es decir, hacer un análisis sobre eso, ¿no? Sobre la base de eso, las partes procesales, en este caso el defensor, lógicamente puede ir presentando algún medio probatorio que le ayude a ir desvirtuando o a ir comprobando, digamos, el perfil del imputado. Aunque no estemos en una audiencia propiamente de revisión de medidas cautelares, pero se pudiera en un momento determinado, para demostrarle al juez de que el imputado es padre de familia, que tiene a sus hijos estudiando en determinado lugar, que trabaja en otro lugar, que es representante de alguna empresa, de alguna ONG, de algún grupo, etcétera, lo que sea, las constancias respectivas, las certificaciones de partidas de nacimiento, recibos de pago, etcétera, constancias de trabajo, todo eso puede abonar en un momento determinado. Y si no se tiene en ese momento, pues perfectamente se puede, ya saben ustedes, se puede solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar, especialmente en la etapa instructora, ¿no? Antes no se puede solicitar, pero una vez haya pasado, se haya emitido el auto de instrucción del juez de instrucción, el juez de instrucción recibe el proceso del juzgado de paz. Entonces, una vez él recibe el proceso, emite un auto en base al artículo 302, 303 por ahí, con todos los requisitos, y después de que es notificado, usted ya puede solicitar una audiencia de revisión de medidas. Esto es en el caso pues de que allá en la audiencia inicial, digamos, no logró demostrar los arraigos que él tenía, pues para solicitarle una medida distinta a la detención provisional. Entonces se puede seguir este mecanismo también por ese lado. También tenemos pues dentro de esto de las medidas cautelares que decíamos, bueno, la finalidad o la naturaleza es mantener el proceso vivo, mantener el sujeto dispuesto al proceso, con que haya disponibilidad para que éste pueda ser procesado, también para que éste pueda aportar sus medios probatorios, pues, pueda ejercer su derecho a la defensa, como la ley lo manda también. En ese sentido, pues, esas son lo relativo a las medidas cautelares. Toda medida cautelar debe ser debidamente fundamentada. Eso sí hay que tenerlo muy claro, muy concreto. No podemos hablar de una medida cautelar que va a ser impuesta por un juez y en la resolución no va a emitir ningún tipo de valoración o explicación de por qué le está imponiendo esa medida. Esa resolución pues lógicamente es sujeta a un recurso para que sea un tribunal superior el que lo conozca
en alzada y pueda emitir una resolución conforme a derecho. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que lo importante que es tener el fundamento legal de por qué se está imponiendo una medida cautelar o no, porque se está sustituyendo también, y esto es para ambas partes, ¿no? Recordemos de que si Fiscalía solicita una detención provisional y el juez resuelve aplicar una medida distinta a la detención provisional, pero claro, fundamentado en los arraigos, etcétera, eso va a causar un perjuicio, un agravio para la parte fiscal, la cual tiene todo el derecho de imponer un recurso, interponer un recurso y que se conozca en un tribunal de mayor jerarquía. Entonces, por todas esas razones es necesario fundamentar correctamente la aplicación de las medidas cautelares. Bien, también habíamos hablado sobre ya en los últimos videos sobre las técnicas de litigación oral. Me voy a referir directamente a los tipos de interrogatorio que habíamos hablado de las preguntas. Hablamos de que cuando ya estamos, esto es relativo a la prueba testimonial, ¿no? Allá por el artículo 202 y siguiente, cuando se habla de la forma de la declaración, la ley nos establece cómo se va a hacer la declaración de un testigo de este medio probatorio, ¿no? Y decíamos allá que Cafareta Nores también nos habla de 4 elementos que tiene el testimonio, ¿no? Que es el elemento de la prueba, el objeto de la prueba, el medio de la prueba y el órgano de la prueba. Entonces, cuando hablamos del medio de la prueba, estamos hablando de la ley como tal, lo que regula la ley dentro de su articulado relativo a la prueba, ¿no? Qué tipo de testigos hay, cuáles son sus facultades, cuáles son sus limitantes, qué requisitos se deben de cumplir al momento de escuchar a un testigo, etcétera. Todo lo relativo a la ley de protección de víctimas y testigos, todo eso es el medio de la prueba. El elemento de la prueba se refiere a la información que nos va a dar el testigo como tal, al dicho del testigo, a los datos que nos va a dar y para qué nos va a servir. ¿Qué es lo que vamos a vincular, digamos, con el caso? Es básicamente su información. Cuando hablamos del órgano de la prueba, nos referimos a la persona del testigo como tal. Si estamos frente a aquellos testigos que tienen facultad de abstenerse de declarar o aquellos que tienen el deber de abstención como tal, ¿no? Que ya explicamos sobre eso. O por ejemplo, si estamos frente a aquellos testigos que no están obligados a comparecer al llamamiento judicial, pero sí están obligados a rendir su testimonio, como los presidentes de los órganos de Estado. Y así sucesivamente aquellos que puedan tener, digamos, alguna salvedad especial, como los testimonios anticipados, etc. Entonces, los testigos de referencia, los agentes encubiertos, etc. Entonces ahí hablamos del órgano de la prueba como tal, y del objeto de la prueba es para qué nos va a servir el dicho del testigo, es decir, por qué estamos ofreciendo al testigo, qué pretendemos probar con ese testigo. Entonces estos elementos son los que Cafareta Nores dice, mira, hay que saber identificar en cada testigo que estamos viendo como tal. Y sobre eso ahí habíamos hablado sobre las técnicas de litigación oral. Dentro de estas técnicas hay un libro muy bueno que se denomina Las técnicas de litigación oral, el proceso penal salvadoreño. Yo lo dije en las primeras clases relativas a la prueba de los testigos. Este autor, Héctor Quiñones Vargas, es puertorriqueño, pero tiene un libro muy didáctico que hoy por hoy todavía se pone en práctica y es muy práctico para leerlo. Y él establece, pues, aparte de toda una introducción que da sobre la importancia de las técnicas de litigación oral, habla de 4 tipos de interrogatorios y la ley los refuerza también. Y él explica cómo se van a hacer estos interrogatorios, que son el interrogatorio directo, el redirecto, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Y sobre la base de eso, pues ya habíamos explicado. Y esto quiero reforzarlo, pues ya sea si su servidor les da procesal penal 2, pues u otro colega, entonces deben de llevar al menos esta base para que si hacen vistas públicas, pues tengan esa fortaleza o ya lleven un avance sobre esto. Hablábamos de, por ejemplo,
el interrogatorio directo, que es el que hace la parte que ofreció al testigo. Si yo soy fiscal y ofrecí 2 testigos, yo hago los interrogatorios directos de los testigos que ofrecí. Y el contrainterrogatorio lo tendría que hacer el fiscal. Entonces, decíamos, para los interrogatorios directos, este se puede hacer de 2 formas, de manera cronológica o resaltando hechos importantes. Si lo hacemos de manera cronológica, vamos de lo general a lo particular. Y si lo hacemos resaltando hechos importantes, pues entonces nos referimos a ir directamente después de la identificación del testigo, ir directamente, como decimos, al grano, al punto medular sobre el caso que nos ocupa ahí. Y ahí pues luego pasa la contraparte a hacer el contrainterrogatorio. Y ya habíamos dicho que en el interrogatorio directo quien se luce ahí es el testigo como tal, porque él es el que da toda la información, por supuesto, haciendo preguntas permitidas, ¿no? Y en el contrainterrogatorio le corresponde, digamos, o quien se luce es el abogado, el contrainterrogador, porque él es el que hace las preguntas sobre la información que ya dio en su primer interrogatorio. Por eso algunos dicen que el contrainterrogatorio es sugestivo por excelencia, porque puede incluso repetir alguna información que él ya haya dado en su primer interrogatorio, ¿no? Entonces ahí no caeríamos en aquello de las preguntas sugestivas como tal, ¿verdad? Y luego tenemos el interrogatorio redirecto, que es el que hace nuevamente el fiscal, si él lo estima conveniente, porque la ley no exige que lo haga de esa manera. Y pues lógicamente va a servir para reforzar o para rehabilitar al testigo sobre algunas circunstancias que el contrainterrogador haya debilitado al testigo como tal, ¿no? Cosa que puede suceder en cualquier vista pública, ¿no? Por la forma en que se esté preguntando, la forma en que el testigo vaya a estar respondiendo, ¿no? Los nervios, la falta de conocimiento, de exactitud de los datos que tenga puede afectar también. Ese es el interrogatorio redirecto. Y el recontrainterrogatorio, que es el que hace el defensor nuevamente sobre la materia precedente anterior, lógicamente, no sobre lo que se dijo en el interrogatorio redirecto. Es decir, en un recontrainterrogatorio o último interrogatorio no vamos a querer preguntar algo que no se había discutido ahí, ¿no? En ese sentido, hay que tener cuidado sobre la base de eso. Este tipo de los interrogatorios, estimados alumnos, la mejor forma de medir la practicidad, la eficiencia que uno puede tener es practicando como tal, haciendo interrogatorio. Cada experiencia de un interrogatorio es distinta, cada caso es distinto, cada testigo es distinto y pueden surgir muchas sorpresas cuando se está interrogando a una persona, cuando se está produciendo esa prueba como tal. Entonces, esto es de practicar, ¿no? Por eso dije en Derecho Procesal Penal 2, al menos con su servidor, pues lo dedicamos, después de explicar algunos temas, nos dedicamos prácticamente después a hacer vistas públicas, porque lo que se interesa es que se practique en los tipos de interrogatorio y se genere el debate sobre eso, se argumente, se logre explicar y se logre pedir también lo que se quiere en la audiencia o en la vista pública. Y luego teníamos las objeciones también, ya para ir finalizando, que debían de cumplirse 3 requisitos. La objeción debe ser oportuna, específica y fundamentada. Oportuna significa que debe de establecerse o debe de objetarse antes que el testigo conteste, porque si se objeta cuando él ya ha contestado, ya se tiene por válida o se tiene por el término es incorporada la respuesta al proceso como tal. Entonces hay que objetar antes, pero debe ser oportuna, debe ser específica, es decir, qué tipo de objeción estoy planteando, y tercero, debe ser fundamentada. ¿Por qué la estoy planteando? Si se cumplen estos 3 requisitos, pues el juez deberá hacer un examen rápido en ese momento, un juicio de valor, y resolver en ese preciso momento si hay lugar o no lugar para
aceptar la objeción o no. Si el juez en ese momento dice, por ejemplo, al lugar la objeción presentada por el señor defensor y le dice al fiscal, formule nuevamente la pregunta, el fiscal tiene dos opciones, tiene o reformular la pregunta como le dice el juez, o tal vez si él considera que el criterio del juez no es el correcto y él está consciente o está, digamos, sabedor de que su pregunta la ha hecho correctamente, puede también pedirle la palabra y explicarle también sobre eso. No obstante, si el juez aún ya se han dado caso que el juez, después de escuchar la palabra del fiscal como una explicación de por qué preguntó de esa manera, el juez se mantiene en su posición y dice no al lugar su argumento y se da lugar a la objeción y reformula su pregunta, el fiscal incluso puede poner un recurso ahí en ese caso. Entonces, lo importante acá es preguntar también, que el juez pueda preguntarle al fiscal en el caso que le estoy planteando, si está interponiendo un recurso o está opinando nada más o quiere dar una opinión sobre el caso. Eso también será pues como parte de la dinámica del juicio y que el juez pues pueda permitirle si quiere decir algo. Pero si en dado caso interpone un recurso, entonces ahí el juez tendrá que en este caso sería el recurso de revocatoria, ¿verdad? Tendrá que decirle que lo fundamente y después correrle traslado en ese mismo momento a la contraparte, es decir, al defensor, para que él emita su opinión sobre el recurso. Y ahora ya el juez con las dos opiniones tendrá que resolver el recurso. ¿Sí? Si el juez aún así, después de verificar las dos opiniones, resuelve el recurso y le sigue dando la razón al defensor, pues el fiscal tendrá que acatar, digamos, esa resolución y establecer, repreguntar, hacer la pregunta de manera distinta. ¿Ya? Pero también puede darse el caso de que el juez, cuando objetó el defensor y le explicó, fue oportuno, fue específico y le fundamentó, el juez considere que el fiscal preguntó de manera correcta y perfectamente le puede decir al defensor no al lugar su objeción porque el fiscal preguntó correctamente. En ese momento el defensor también pudiera poner un recurso de revocatoria, lo puede hacer de manera verbal porque la ley lo permite y se sigue el mismo procedimiento, tendría que explicarlo, decirlo por qué, luego correrle traslado al fiscal, para que lo explique y finalmente resolver sobre esa cuestión. Puede que el juez, digamos, repare su resolución y no se haya percatado de algo y cambie la decisión, podría darse, como puede mantenerse en esa misma posición. Y ya para finalizar, recordemos que dentro del juicio no están permitidas las preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, especulativas, argumentativas, ¿verdad? Y sobre la base de eso pues ya habíamos explicado en otros videos, así como de la conducta que deben de tener los interrogadores, como la conducta que deben de tener los testigos como tal y el procedimiento que se da al momento de recibir esta prueba. De eso pues, como dije, este es ya un video nada más de retroalimentación de algunos puntos importantes. Por supuesto todo es importante, pero hemos seleccionado y ya lo demás está explicado en los videos como tal, ¿verdad? Bien, estimados alumnos, con esto damos por cerrado el ciclo. Me siento satisfecho, contento de haber servido esta materia. No obstante ello, pues lo voy a convocar posteriormente a las sesiones que tenemos a través de Facebook Live para la retroalimentación antes del último parcial que tenemos, también para resolver el parcial, y ahí pues ya vamos a ir dando por cerrado definitivamente las actividades académicas de este ciclo. Por lo demás, les agradezco el tiempo que han tenido en escuchar estas clases, de estarlas anotando, de estar estudiando, estar verificando los artículos. Como dije, para todos es una innovación, estamos aprendiendo, ustedes, nosotros, y estamos saliendo adelante con esto, pero creo que lo hicimos muy bien, tanto ustedes como nosotros, los docentes, lo estamos haciendo muy bien y para el ciclo 2 pues no me cabe duda que tendremos mejores herramientas, nuevas técnicas, nueva forma de hacer, adaptándonos a los nuevos tiempos.
Así que les deseo éxitos ya en los últimos parciales y que, bueno, primero Dios, todos con vida, nos veamos en el ciclo 2, ya sea que yo les sirva Derecho Procesal Penal 2 o otro colega. En todo caso, pues mi responsabilidad de la materia llegó hasta acá y satisfecho por haber cumplido con los contenidos programáticos y por las actividades que se lograron desarrollar. Entonces, un saludo a todos, un fuerte abrazo, muy buenas tardes.